Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguajes. Les saluda la profesora Bianca Sánchez y les invito a revisar conmigo el tema de hoy para el curso de sexto de secundaria, la crónica literaria. Comencemos hablando de por qué se llama crónica. Pues porque este texto nos va a narrar una serie de hechos que van a ser contados de forma cronológica. De ahí su nombre. Existen dos tipos, la crónica periodística como también la crónica literaria. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues que la crónica periodística nos va a narrar algunos hechos que son de interés común, pero que son actuales, tanto como lo es una noticia. Sin embargo, la crónica literaria nos va a narrar un hecho que puede haber pasado en cualquier momento. Puede ser también de interés general, pero no nos dice específicamente que es actual, ¿no? Puede ser de hace muchos años los hechos que nos está narrando. Comencemos entonces definiendo qué es la crónica literaria y cómo se lleva adelante esta en la redacción. Si eres una de esas personas que alguna vez has sentido que en cada momento, en cada lugar y en cada persona existe una historia, pero esta aún no ha sido contada, este género es para ti. La crónica literaria. Aunque cumple con varias de las características del género de la narrativa, la crónica la podemos considerar como un género literario independiente, así como la lírica, la narrativa o el teatro. Etimología, es decir, el origen de la palabra crónica toma su nombre del griego cronos, que significa tiempo, así como el dios que tenía el mismo nombre. Pues este tipo de narración, sobre todo en su origen, se plantea siempre en orden cronológico, es decir, relata una serie de hechos ordenados en el tiempo. La crónica es un género que a través del tiempo nos ha permitido experimentar otras maneras de percibir la realidad, desde las narraciones de los primeros españoles en llegar a América, que partían de lo que ellos esperaban encontrar y en ellas relataban la extrañeza que les producía el nuevo mundo. Estas narraciones que realizaron relatando cómo era la vida de los indígenas, sus costumbres, su hábitat, su alimentación, se conoce hoy como crónica de indias. Hoy la crónica tiene elementos tanto del periodismo como de la literatura, pues se trata de narraciones que reflejan hechos reales comprobables, lo que hace el periodismo, pero son relatados de manera tal que resultan obras estéticas con elementos propios de la literatura como las figuras literarias. Algunos cronistas han buscado un símbolo para explicar de mejor manera qué es una crónica, y han encontrado en un singular mamífero que pone huevos, tiene cuerpo de castor y pico de pato la representación perfecta. La crónica es un género híbrido que extrae características de varios tipos de texto, por ejemplo, de la novela su condición subjetiva, del reportaje los datos inmodificables, del cuento la estructura y el final que lo justifica, de la entrevista los diálogos, del teatro la polifonía de testigos, del ensayo la posibilidad de argumentar. El famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez definía la crónica como un cuento que es verdad. Seguramente se refería a que este género literario cumple la función de narrar hechos reales, pero que parecen parte de la ficción. Y es que aunque la crónica habla de noticias o personajes que hacen parte de la realidad, el autor siempre introduce en el texto su opinión, su manera de ver los hechos, y redacta haciendo un buen uso del lenguaje con el objetivo de conmover, impactar y atraer a los lectores. Aunque hoy en día no solo podemos leer crónicas, sino también las encontramos en los medios audiovisuales. Las crónicas pueden ser periodísticas o literarias. Las periodísticas relatan una noticia actual, mientras que las literarias relatan hechos o situaciones que pueden ser no tan actuales. Su principal propósito es narrar las percepciones sobre un suceso de manera subjetiva y con gran valor estético. Características de la crónica. La crónica narra de forma muy detallada, representa los hechos de forma cronológica,
Tiene un personaje principal, pero puede aparecer personajes secundarios. Usa un lenguaje claro y sencillo. Se utilizan las descripciones para ambientar al receptor y el cronista puede emitir juicios de valor sobre el acontecimiento. Su estructura está compuesta por el inicio, el nudo y el desenlace. En el inicio se presenta al protagonista y se enmarca el hecho en un tiempo y lugar. En el nudo desarrollo se presenta el conflicto o problema y en el desenlace es donde aparece la solución del problema. Ahora que ya conocemos cómo es una crónica literaria, vamos a hablar de un ejemplo. El día de hoy tengo a Gabriel García Márquez, quien nos va a narrar la crónica de una muerte anunciada. Este texto es muy conocido. Para empezar nuestra lectura del día de hoy, debemos tener en cuenta el tiempo. Recordemos que el tiempo es fundamental en la narración de una crónica. Por eso, para ambientarnos mejor, aquí tenemos ya nuestro reloj que nos está marcando las 5:30 de la mañana. ¿Por qué las 5:30 de la mañana? Pues porque en ese momento empieza nuestro relato. Así que acompáñenme, ¿qué es lo que dice? El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Esta es la primera frase. Ahora veamos qué es lo que pasa después. Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se despertó a las 5:30 de la mañana. Había dormido poco por la fiesta del día anterior. Santiago llevaba la hacienda de su padre, tenía conocimiento de armas, era intuitivo, prudente y valeroso. Victoria Guzmán, la cocinera, y Divina Flor, su hija, no le advirtieron que lo iban a matar, así que después del desayuno, Santiago fue a recibir al obispo. Poco después, una persona anónima metió por debajo de la puerta un papel que avisaba que lo iban a asesinar, pero nadie lo vio. A esas horas solo estaba abierta la lechería de Clotilde Armenta. En ella esperaban los gemelos Pedro y Pablo Vicario, que descansaban después de 3 días de fiesta. Despertaron instintivamente cuando Santiago pasaba por la plaza. Clotilde les pidió que esperaran hasta que se fuera el obispo. El barco del obispo pasó de largo. Mi hermana Margot estuvo con Santiago, pero después de despedirse, ella se enteró que los hermanos Vicario querían matarlo, porque Ángela Vicario no era virgen cuando se casó y él era el culpable. Bayardo San Román, el marido de Ángela Vicario, era un misterioso extranjero de 30 años. Se enamoró de ella y le pidió matrimonio. Fue una boda multitudinaria. Después de que acabara, Bayardo San Román apareció en casa de Pura Vicario, madre de la novia, y luego se acercó a la luz Ángela, que iba con el camisón hecho trizas. Bayardo devolvió a la chica a su madre y ella le dio una paliza. Cuando llegaron los hermanos le preguntaron quién era el culpable de su deshonra. Ella contestó que Santiago Nazar. Los hermanos agarraron los cuchillos y fueron al mercado a afilarlos. Decidieron esperar en la lechería de Clotilde Armenta. La noticia llegó al coronel, quien acudió a la lechería. Quitó los cuchillos a los hermanos y se fue sin interrogarlos. Como era de esperar, los hermanos fueron en busca de otros cuchillos y volvieron a la lechería. Después de lo del obispo, Cristo Bedoya y Santiago Nazar caminaban por la plaza, y como todo el mundo menos ellos sabían que lo iban a matar, lo miraban como si fuera un fantasma. Cuando Santiago ya no estaba con Cristo, le contaron a este los planes de los hermanos Vicario. Cristo fue corriendo a buscar a Santiago a su casa, pero no estaba. Siguió buscándolo por las calles, pero nadie lo había visto. Se encontró con los hermanos Vicario, que le dijeron que iban a matar a su amigo, y ante la amenaza corrió a buscarlo. Resulta que Santiago había ido a casa de su novia Flora Miguel, quien se había enterado de la deshonra de su prometido. Por lo tanto, lo botó y este no entendía por qué. En vez de quedarse en casa, decidió ir a la suya a esconderse. Al salir estaba confuso, ya que todo el mundo le gritaba. Al ver de lejos a los hermanos, salió corriendo hacia su casa. Minutos antes, su madre había cerrado la puerta porque Divina Flor le había dicho que Santiago estaba dentro. Por tan solo unos segundos no llegó a la puerta.
Los hermanos lo agarraron y atacaron con cuchillos. Cuando se fueron, Santiago pudo arrastrarse dignamente hasta su casa con las tripas en la mano. Su madre no podía creer. Después se le realizó una rudimentaria autopsia y el cuerpo fue expuesto públicamente. Los hermanos vicarios se confesaron y fueron a la cárcel durante 3 años. No se sentían culpables ya que era una cuestión de honor. Prudencia Coté se casó con Pablo, quien heredó el taller de su padre. Pedro se fue a las Fuerzas Armadas y un día su patrulla desapareció. Vallardo desapareció durante 23 años hasta que se presentó en casa de Ángela Vicario con una maleta llena de cartas sin abrir que ella le había mandado todas las semanas. En la investigación no se encontró ninguna prueba de que Santiago había sido el agresor. Bien, ahora que ya hemos escuchado la historia que nos relata Gabriel García Márquez, te invito a que veas en tu texto de aprendizaje del Ministerio de Educación la actividad complementaria para comprender mejor este texto. Responde las preguntas que vienen a continuación. Pues también es importante resaltar que para la redacción de una crónica literaria se usa un recurso muy importante, un recurso lingüístico llamado figuras literarias. Te preguntarás qué son las figuras literarias y en qué me pueden ayudar a la redacción. Pues entonces revisemos las principales figuras literarias con algunos ejemplos para que entiendas mejor lo que te explico. Las figuras literarias son recursos lingüísticos o de la palabra que los escritores utilizan para embellecer su obra y así brindar mayor expresividad al texto. Empecemos con este verso de Becker y veamos lo que sucede. El texto original no tenía un orden lógico como en la oración de abajo. Este cambio de orden se llama hiperbatón. Llamamos anáfora a la repetición de una o más palabras al principio de una frase o verso. En estos versos podemos encontrar la repetición de la palabra mientras. La hipérbole es la exageración de un hecho. En este verso de García Lorca se exagera el dolor. La personificación es simplemente tomar a los objetos como si se tratara de personas. En estos ejemplos nombramos a la luna como si se tratara de una persona triste o a los vientos con un carácter enfurecido. En la metonimia reemplazamos una palabra por otra que tenga una relación de causa-efecto o parte-todo. En este ejemplo hemos reemplazado la persona por el instrumento que lo caracteriza. La metáfora es cuando una palabra se expresa por medio de otra con la que guarda cierta relación de semejanza. Tenemos 2 formas de representación de las metáforas, mediante el reemplazo y mediante la comparación de palabras unidas por el verbo ser. En este primer ejemplo reemplazamos la palabra dientes por perlas, ya que guardan cierta semejanza. En el segundo caso utilizamos el verbo ser para mostrar la semejanza de la vida con los ríos. Ahora que ya conoces cómo se lleva adelante una crónica literaria, es importante recalcar lo siguiente. Los principales representantes de este género en la época colonial fueron Cristóbal Colón, los incas Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de Ayala. En la época republicana ya podemos nombrar a José Martí y Rubén Darío. Y en la época contemporánea podemos nombrar a Gabriel García Márquez, que hemos aprendido el día de hoy su trabajo, a Mario Vargas Llosa. ¿Y quién será el próximo cronista? Pues tú. Tú puedes ser el próximo cronista. ¿Cómo puedes llevar adelante esto? Ya has aprendido la parte teórica, solamente te falta ponerlo en práctica. Puedes buscar historias que sean relevantes en tu comunidad, en tu ciudad, en tu pueblo, en donde nos estés viendo. Y yo te espero en una próxima clase para que continuemos aprendiendo acerca del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.